Las diferencias entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bienvenidos una vez más a Sabiduría Divina, el espacio donde exploramos las maravillas y misterios de la fe y la historia. Hoy, nos sumergiremos en un viaje fascinante a través de las páginas de la Biblia, desentrañando las diferencias fundamentales entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia, como un tesoro espiritual y literario, se divide en dos partes claves que han moldeado la comprensión de la humanidad sobre la relación con lo divino: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estos dos conjuntos de escrituras sagradas no solo representan diferentes momentos en la historia, sino que también encapsulan distintas revelaciones, leyes y perspectivas teológicas que han influido profundamente en la civilización occidental y más allá. El Antiguo Testamento establece los cimientos para las enseñanzas y eventos que se encuentran en el Nuevo Testamento. La Biblia es una revelación progresiva. Si te saltas la primera mitad de cualquier buen libro y tratas de terminarlo, tendrás dificultad para entender los personajes, la trama y el final. De la misma manera, el Nuevo Testamento solo es plenamente comprendido cuando es visto como un cumplimiento de los eventos, personajes, leyes, sistemas sacrificial, pactos y promesas del Antiguo Testamento. Si solo tuviéramos el Nuevo Testamento, vendríamos a los Evangelios, y no sabríamos por qué los judíos estaban buscando al Mesías, un Rey Salvador. Sin el Antiguo Testamento, no comprenderíamos por qué este Mesías vendría, como se profetiza en el libro de Isaías capítulo 53, y no seríamos capaces de identificar a Jesús de Nazaret como el Mesías a través de las muchas detalladas profecías que fueron dadas concernientes a él. Por ejemplo, su lugar de nacimiento en Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: «Pero tú, Belén Éfrate, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». También existe la manera en que moriría en Salmos 22, en el versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor? En los versos 7 y 8 declara diciendo: Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y desde 14 hasta 18 dice: He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. También en Salmos 69 verso 21 dice: Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. La Biblia también profetizaba su resurrección en Salmos 16 verso 10 dice: Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y muchos más detalles sobre su ministerio se encuentra por ejemplo en el libro de Isaías capítulo 52 versículo 13 dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y también en el capítulo 9 versículo 2 del mismo libro dice: El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Sin el Antiguo Testamento, no entenderíamos las costumbres judías que son mencionadas en pasajes del Nuevo Testamento. No entenderíamos las perversiones que hicieron los fariseos a la ley de Dios, al añadirle sus tradiciones. No entenderíamos por qué Jesús estaba tan enfadado mientras él limpiaba el patio del templo. No entenderíamos que podemos usar la misma sabiduría que usó Jesucristo en sus muchas respuestas a sus adversarios, tanto humanos como demoníacos. De manera similar, los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento registran el cumplimiento de muchas profecías que fueron escritas cientos de años antes en el Antiguo Testamento. Muchas de estas relatan la primera venida del Mesías. En las circunstancias del nacimiento, vida, milagros, muerte y resurrección de Jesucristo como se encuentra en los Evangelios, vemos el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento relacionadas con la primera venida del Mesías. Son estos detalles los que validan la declaración de Jesús de ser el Cristo prometido. Y aún las profecías del Nuevo Testamento, muchas de las cuales están en el libro de Apocalipsis, están erigidas sobre antiguas profecías que se encuentran en los libros del Antiguo Testamento. Estas profecías del Nuevo Testamento relatan los eventos que rodean la segunda venida de Cristo.
Aproximadamente 2 de cada 3 versos en el Apocalipsis están basados en versos del Antiguo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento contienen numerosas lecciones para nosotros a través de las vidas de sus muchos personajes falibles, quienes poseían la misma naturaleza que nosotros en la actualidad. Observando sus vidas podemos ser animados a confiar en Dios sin importar lo que suceda, Daniel 3 por ejemplo, y a no comprometernos en las cosas pequeñas como declara en Daniel capítulo 1, para que seamos fieles más tarde ante las cosas grandes, se puede ver en el libro de Daniel capítulo 6. Podemos aprender que es mejor confesar el pecado pronta y sinceramente, en lugar de pasar la culpa a otros, y eso lo tenemos en 1 de Samuel capítulo 15. Podemos aprender a no jugar con el pecado, porque nos encontrará desprevenidos y su mordida resulta mortal, y esto puede estudiar en el libro de Jueces de capítulos 13 hasta 16. Podemos aprender que necesitamos confiar y obedecer a Dios, si esperamos experimentar su vivir en la tierra prometida en esta vida y su paraíso en la próxima, se puede estudiar para lo cual el libro de Números capítulo 13. Aprendemos que, si consideramos el pecado, solo nos estamos exponiendo a cometerlo, y eso aprendemos en el libro de Génesis capítulo 3, y también en el libro de Josué los capítulos 6 hasta 7. Aprendemos que el pecado tiene consecuencias, no solo para nosotros mismos, sino para nuestros seres amados y a la inversa, que nuestro buen comportamiento tiene recompensas no solo para nosotros sino también para aquellos que están a nuestro alrededor, y eso aprendemos en Génesis capítulo 3, también en el libro Éxodo capítulo 20 versículos 5 hasta 6 dice, por ejemplo, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el Nuevo Testamento, tenemos el ejemplo de Pedro para aprender a no atrevernos a confiar en nuestra propia fuerza o fracasaremos. En el libro de Mateo capítulo 26 versículos 33 a 41 aparece esa historia. En las palabras del ladrón en la cruz, vemos que es a través de una fe sencilla y sincera, que somos salvados de nuestro pecado, el cual se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 23 versículos 39 hasta 43 dice. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. También vemos en el Nuevo Testamento, cómo debe ser una iglesia viva, en el libro de Hechos capítulo 2 versículos 41 a 47 dice. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. También en el capítulo 13 versículos 1 a 3 del mismo libro dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Asimismo, como la revelación de la Escritura es progresiva, el Nuevo Testamento trae a la luz enseñanzas de las que solo se aludían en el Antiguo Testamento. El libro de Hebreos describe cómo Jesús es el verdadero sumo sacerdote, y su sacrificio único reemplaza todos los sacrificios anteriores que fueron solo semejanzas de ese sacrificio. El Antiguo Testamento expone la ley, compuesta de 2 partes, los mandamientos y las bendiciones y maldiciones que provienen de la obediencia o desobediencia de esos mandamientos.
El Nuevo Testamento clarifica que Dios dio esos mandamientos para mostrar al hombre su necesidad de salvación y nunca se pretendió que fueran un medio para la salvación, y se aclara en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 19 donde dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El Antiguo Testamento describe el sistema sacrificial que Dios dio a los israelitas para cubrir temporalmente sus pecados. El Nuevo Testamento clarifica que este sistema era solo una alusión al sacrificio de Cristo, únicamente a través del cual se encuentra la salvación. En el libro de Hechos capítulo 4 versículos 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. También en el libro de Hebreos capítulo 10 versículos 4 hasta 10 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El Antiguo Testamento vio el paraíso perdido. El Nuevo Testamento muestra cómo el paraíso fue recobrado para la raza humana, a través del segundo Adán, Cristo, y cómo un día será restaurado. El Antiguo Testamento declara que el hombre fue separado de Dios a causa del pecado, se puede ver en el libro de Génesis capítulo 3, y el Nuevo Testamento declara que ahora el hombre puede ser restaurado a su relación con Dios, y eso habla en el libro de Romanos desde capítulos 3 hasta 6. El Antiguo Testamento predijo la vida del Mesías. Los evangelios registran principalmente la vida de Jesús, y las epístolas interpretan su vida y cómo debemos responder a todo lo que él ha hecho y hará. Nuevamente, mientras que el Nuevo Testamento es la aclaración del cuadro, el Antiguo Testamento no es menos importante. Además de contener los cimientos para el Nuevo Testamento, sin el Antiguo Testamento no tendríamos una base para sostenernos contra el error de las perversiones políticamente correctas de nuestra sociedad, en la que la evolución es vista como creadora de todas las especies a través de millones de años, en lugar de ser ellas el resultado de la creación especial de Dios en 6 días literales. Aceptaríamos la mentira de que los matrimonios y la unidad familiar son una estructura evolutiva que debe continuar cambiando ante los cambios sociales, en vez de ser vista como un diseño de Dios con el propósito de criar buenos hijos y para la protección de aquellos que de otra manera serían utilizados y abusados, más frecuentemente las mujeres y los niños. De la misma manera, sin el Antiguo Testamento, no entenderíamos las promesas que Dios cumplirá en un futuro en la nación judía. Como resultado, no veríamos propiamente que el período de la tribulación es un lapso de 7 años en el cual Él trabajará específicamente con la nación judía que lo rechazó en su primera venida, pero que lo recibirá en su segunda venida. No entenderíamos cómo el futuro reinado de Cristo encaja en sus promesas a los judíos, ni cómo los gentiles encajarían en él. Tampoco veríamos cómo el final de la Biblia ata los cabos sueltos que no fueron revelados en el principio de la Biblia, cómo Dios restaurará el paraíso que Él originalmente creó para que fuera este mundo, y cómo disfrutaremos de un íntimo compañerismo con Él de una manera personal como en el huerto del Edén. En resumen, el Antiguo Testamento proporciona los cimientos, y fue hecho para preparar a los israelitas para la venida del Mesías, quien se sacrificaría a sí mismo por sus pecados, así como por los pecados del mundo entero. El Nuevo Testamento comparte la vida de Jesucristo y luego mira hacia atrás a lo que Él hizo y cómo debemos responder a su regalo de vida eterna y vivir nuestras vidas en gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros, y eso puede apreciar en el libro de Romanos capítulo 12. Ambos testamentos revelan al mismo santo, misericordioso y justo Dios, quien debe condenar el pecado, pero que desea atraer hacia Él a la raza humana caída de pecadores mediante el perdón, solo posible a través del sacrificio expiatorio de Cristo como pago por el pecado. En ambos testamentos, Dios se revela a nosotros y la manera en que debemos venir a Él a través de Jesucristo. Y en ambos testamentos, encontramos que todos necesitamos una vida piadosa y la vida eterna, que según el libro de 2 Timoteo capítulo 3 versículos 15 hasta 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que Dios les bendiga, mis hermanos.